Le quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Y es un privilegio el poder estar aquí para poder compartir esta primera predicación del año 2025, que esperamos que Dios se siga mostrando con nosotros y nos siga bendiciendo en todos los sentidos. A veces pensaríamos que porque pasamos situaciones difíciles, porque vivimos cosas fuertes, a veces pensamos que eso no es tan bueno, pero déjame decirte que nuestra esperanza, nuestra fe no está en las circunstancias, no está en lo que pasemos, sino está puesta en nuestros ojos puestos en Dios. No es lo que pasemos, sino en quién están puestos nuestros ojos. Las circunstancias, esas nos van a ayudar para, como decía ahorita nuestro hermano, nos van a ayudar para acercarnos más a Dios. Circunstancias buenas, circunstancias no tan buenas, pero todas nos ayudan a buscar a Dios. Estamos comenzando un año nuevo, el cual trae a nuestra vida nuevos retos, nuevas también dificultades, nuevas batallas, y a veces pasaremos momentos difíciles, como muchos de nosotros cerraron el año no tan bien como quisiéramos, o pasando momentos difíciles, y estamos comenzando un año. ¿Cuántos años sumamos cada uno de los que estamos aquí? ¿Cuántos años tenemos? Y cada año estamos renovándonos en el Señor. Nuestro Dios, Él nunca cambia, Él es eterno. Nuestro Dios, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero nosotros que estamos aquí, que somos terrenales, que somos carnales, mientras vivamos en este mundo, sabemos que siempre hay un principio y un final. Y cada año cambia, cada año trae sus retos, cada año pesa, cada año nos afecta de una manera u otra en nuestra forma de vivir. Y qué mejor que seamos afectados por el amor, la misericordia de Dios al acercarnos a Él. Pero cada año trae sus nuevos retos. Para los niños y jóvenes, un año más significa crecimiento, fortaleza, vigor, ánimo, esperanza. Pero para los adultos mayores, los de la tercera edad, a veces un año más puede significar desgaste, debilidad, enfermedad, tristeza, dolor. Pero nada de eso debe de cambiar nuestra posición de buscar siempre a Dios. Porque nuestra esperanza, nuestra fe está puesta en Él y no en las circunstancias que estemos pasando, por dolorosas que éstas sean, por las pérdidas que hemos tenido en nuestros hermanos en este año. Dios siempre va a confortar nuestros corazones. Dios siempre nos va a ayudar a pelear la buena batalla. Comenzamos un año, ya estamos en el año 2025 y quedaron atrás esos 365 días en donde tuvimos batallas, en donde tuvimos problemas, enfrentamos dificultades, pero también tuvimos momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de victoria que disfrutamos. Y estamos comenzando algo nuevo, comienza una nueva historia en la vida de cada uno de nosotros y tenemos que enfrentarla como marca la palabra de Dios. Hay muchas formas, vamos a estar viendo ahorita una forma de cómo enfrentar el año que viene, el año 2025. Cuando comienza el año, cada uno de nosotros hacemos propósitos, planes y tenemos anhelos y decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y generalmente ahí es cuando comenzamos el año y empezamos a decir eso, probablemente ahí es donde estamos, cada uno de nosotros estamos fallando. A veces hacemos cosas muy buenas, a veces hacemos cosas no muy buenas. Y nos damos cuenta que hemos perdido mucho tiempo, que hemos malgastado el año, que hemos tropezado y a veces nos hemos enfriado de las cosas de Dios. Y te aseguro que si nosotros decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y el año que viene va a ser lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? De que nosotros tengamos buenos deseos, buenos anhelos, porque los podemos tener y aparte nos esforcemos por cumplirlos. Pero a veces nuestra voluntad nos falla. ¿Cuántas veces no hacemos el propósito de decir, ahora sí me voy a poner a dieta? Y lo hacemos una semana, 2 semanas, un mes y después ya no lo hacemos. Ahora sí voy a orar y oro un mes, mes y medio, 2 meses y después ya no oro. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Cuál es el problema? Mira, vamos a abrir, antes de empezar el tema, vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago
Capítulo 4, versículo 13 y 14. Santiago, capítulo 4. Versículo 13 y 14. Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. ¿Sabes dónde está el problema cuando hacemos planes y propósitos? ¿Y por qué a veces no se cumplen estos? Está en nuestra voluntad, porque nosotros buscamos hacer nuestra voluntad, pero no buscamos a Dios para que Él haga su voluntad en nuestras vidas. De nosotros no puede salir algo bueno si esto no viene o no proviene de Dios. Cuando nosotros hagamos planes, tenemos que hacer los planes siempre considerando que Dios va a estar al frente de esos planes. Pero a veces nos emocionamos tanto que decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y a Dios lo hacemos a un lado. Puedes que haya unas cosas que salgan bien, pero siempre sin Dios te aseguro que el éxito no está garantizado. En lugar de eso debemos de decir, como dice el versículo 15, ahí mismo en Santiago, dice, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Qué quiero decir? Que si el Señor quiere, es lo que debemos decir, si el Señor quiere, porque esa es su voluntad, entonces yo voy a hacer esto y lo otro. Pero si es su voluntad de Dios, debemos de buscar la voluntad de Dios para que esté en nuestros planes. Si tú quieres que tus planes sean exitosos en este año, entonces debes de ponerlos en las manos de Dios, independientemente de las circunstancias, cómo nos ha tratado en estos meses, en este año la vida, porque muchos venimos cerramos el año de una forma que humanamente podemos decir que no es la mejor, pero confiamos y tenemos confianza en Dios. Amén. Debemos buscar la voluntad de Dios y no la nuestra, dejarnos de esas jactancias, dejarnos de ese orgullo que es nuestra naturaleza pecaminosa, el orgullo. A veces pensamos que nosotros podemos sin necesidad de nadie, menos de Dios. El orgullo y Satanás son dos enemigos que tenemos que atacan nuestra fe, la merman. Pero nosotros tenemos armas con que vencer eso. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios y tenemos la oración para poder nosotros pelear esas batallas. ¿Cómo enfrentamos este año? Vamos a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 31 al 45. Dice así, nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leerlo. Yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su mirada en la palabra, en su Biblia. ¿Todos traen Biblia? Si no, ya pídanle una a la hermanita, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31 al 45. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Estaban en una batalla, había un hombre tremendo que retaba al pueblo de Israel y David va y le dice esto al rey Saúl. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl,
tu siervo es pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por la vida de todos cada uno de los que están aquí, porque no es casualidad que estemos aquí. Como dijimos hace un momento, tú tienes un propósito en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y si estamos aquí es porque tú has puesto en el corazón el que estemos, para que completemos el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra no regrese vacía. Señor, sabemos que nunca lo es así. Toca el corazón y pido y ruego, Señor, tu dirección para que yo pueda compartir lo que tú tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo sea hablando y yo solamente instrumento tuyo en tus manos, Señor. Señor, guarda nuestro corazón, aviva nuestros sentidos a tu palabra, Señor, y que podamos salir de aquí sabiendo cómo enfrentar este año 2025, que a veces es complicado, que a veces es difícil, pero Señor, tú nos has enseñado que siempre hay un camino, y ese camino eres tú, mi Dios. Gracias, gracias. En tus manos pongo la vida de todos cada uno de los que estamos aquí, de los que estén escuchando. En tus manos pongo la vida de tu iglesia, mi vida, y nos rendimos delante de ti en humildad, Señor, pidiéndote que tú seas con nosotros en todo tiempo y en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos, ocupe su lugar. ¿Qué debemos para enfrentar todo aquello en nuestra vida en este 2025? El texto que hemos leído habla de una batalla entre David y Goliat. De aquí yo creo que todos conocen esa batalla de ese gigante contra un pastorcito pequeño, chiquito, y era una batalla en desigual porcentaje, ¿no? Pero ¿cómo debemos enfrentar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano para obtener la victoria? Y es lo que vamos a ir desmenuzando a través de lo que hemos leído. ¿Cómo debemos enfrentar? Y vamos a tocar 6 puntos. 6 puntos. Y el primero es que debemos enfrentar el 2025 con valentía. ¿Cómo? Con valentía. Sabemos que hay situaciones que han cargado nuestro corazón. Sabemos que hay situaciones que nos han entristecido, nos han hecho sufrir, pero tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes y esa valentía no está en nosotros, está en Dios. El pedirle al Señor que nos sostenga y que nos ayude y que nos consuele para seguir adelante, porque así es como debemos de enfrentar lo que hemos pasado. Cada uno sabe lo que trae en su corazón y en su mente. Cada uno sabe sus batallas. Cada uno sabe lo que tiene. Pero debemos ser valientes.
Así como David. Miren lo que dice el versículo 31. Fueron oídas las palabras de David que había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Quién lo hizo venir? El rey Saúl hizo venir a David y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Wow, ese pastor de ovejas que no era guerrero, que era pequeño, que era de buen parecer, él dice: no desmaye tu corazón, yo voy a pelear contra él. Porque si vemos el contexto anterior, nadie quería pelear con él. Él salía y decía: pongan a alguien para que lo represente y yo voy a representar a nosotros, y el que venza, ese es el que va a ganar. Y nadie quería enfrentarlo, solamente lo enfrentó David. Dice, él se armó de valentía y dice: yo voy a ir, yo voy a pelear, yo voy a ir y voy a pelear. Y así es como debemos tú y yo enfrentar ese filisteo. Pero ahora yo lo voy a cambiar. Así es como debemos de enfrentar esa batalla con la fe que nos da el Señor. ¿Para qué? Para que enfrentemos los problemas que estamos pasando, de economía, de enfermedad, de dificultades con la familia, de problemas. Tenemos que enfrentarlos con valentía. Tenemos que hacerle frente a lo que está pasando. Como David hizo frente a ese filisteo, a ese problema, a esa amenaza, nosotros tenemos que hacerle frente a lo que estamos pasando con valentía, pero también con sabiduría que venga de parte de Dios. No es con nuestra sabiduría humana, es con la sabiduría de parte de Dios. Que Él nos ayude. Tenemos que enfrentarnos. No podemos desmayar. Vamos a pelear en el nombre de Jesús y Él nos va a dar la victoria. La victoria la tenemos segura en el nombre de Jesús. David lo entendía y lo sabía. Él se iba a enfrentar a ese hombre de más de 2 metros de estatura, fornido, bien armado, y aparte traía ese escudero. Y David, un hombre con 5 piedras y su morralito, sin ser guerrero. Pero él dice, él lo enfrentó con valentía. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Desechando las palabras de las personas que quieren acabar o menguar nuestra fe. Muchas veces cuando enfrentamos nosotros situaciones difíciles, cuando estamos enfrentando problemas, cuando estamos enfrentando cosas que nos duelen, cosas que de verdad nos hacen sentir mal, muchas veces el enemigo usa artimañas para que nosotros nos desanimemos. Mira lo que le dice Saúl a David en el versículo 33. Dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. David, no puedes ir a pelear contra él, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sabes qué? No vas a poderle hacer frente a él. Es muy grande, es muy grande. Es muy grande tu problema, es muy grande tu enfermedad, es muy grande tu problema económico, es muy grande tu problema con tu familia. ¿Sabes qué? No vas a poder enfrentar. ¿Cuántas veces no oímos esas palabras? Creemos que no podemos enfrentarlo y aún nuestra mente nos traiciona y nos dice: no lo aguanto, no lo soporto, no lo puedo. ¿Por qué? Porque el enemigo usa artimañas y una de ellas es el desánimo, y a veces usa a las mismas personas o aún hasta hermanos para sembrar ese desánimo, porque quieren acabar con tu fe. Es decir, personas que nunca se han atrevido a pelear esa batalla, o personas que se dieron por vencido y que solamente se dedican a desanimar con palabras de negativismo a los que están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. No podemos permitir que esas palabras penetren en nuestro corazón. Debemos de confiar en las palabras del Señor y no en las palabras de los hombres. Tú me podrás decir lo que quieras, pero ¿qué me dice Dios en su palabra? Yo estoy desanimado, estoy desconsolado, estoy pasando dolor, estoy pasando enfermedad, pero ¿qué me dice Dios en su palabra? ¿Cuáles son sus promesas? Y agarrarme de ahí. Agarrarme de ahí, de esa fe, de esas promesas, que lo que diga el hombre no me interese, sino lo que diga Dios a través de su palabra, porque de esa manera me fortalezco para enfrentar a mis enemigos, a mis miedos, a mis temores. A veces tenemos temor de quedarnos solos, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, pero déjame decirte que Dios nunca te abandona, Dios siempre está contigo.
Nosotros somos los que pensamos que nos abandona. Nosotros somos los que pensamos que Dios no está con nosotros. Y lo pensamos tanto que nos deprimimos, nos caemos, lloramos, sufrimos. ¿Por qué? Porque nos falta esa fe para salir adelante. Nos falta lo que tenía David, que no se desanimó. David no dijo, tienes razón, rey, no voy a pelear con él, me voy porque es muy grande, porque es enorme, me va a ganar. ¿Sabes qué? Tienes razón, me voy. No. ¿Cómo debemos enfrentar eso? Debemos enfrentarlo recordando la fidelidad de Dios en las batallas que en nuestras vidas hemos enfrentado. De esa manera, recordando. Mira lo que dice del 34 al 37. Lo que le respondió David al rey. Porque el rey dice, no vas a poder. Y muchas veces así nos dice nuestra mente y nos dicen la gente, pues no vas a poder. ¿Cómo no voy a poder? Pues si Dios está conmigo, sí va a sufrir mi corazón, sí voy a llorar, sí voy a ponerme triste, pero tengo una esperanza y esa es la que voy a buscar, esa es la que voy a anhelar. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. ¿Podrás añadir tú? El Señor me ha librado de muchas cosas en el año que ha pasado. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David recordaba que Dios lo había liberado siempre en las batallas que había tenido. Siempre había confiado en Dios y él sabía que Dios estaba con él en los momentos críticos de su vida. Y que esa fidelidad del Señor era su seguridad para enfrentar a Goliat. Nosotros, hermanos, hemos pasado situaciones difíciles y hemos visto la mano de Dios. Eso nos debe de enseñar y debemos de comprender que Dios es fiel con nosotros y por esa fidelidad debemos enfrentar lo que estemos pasando y lo que venga. De esa manera, sabiendo que Dios nos ha librado, Dios ha estado con nosotros y que Él es fiel a su palabra. Tenemos que confiar porque en este 2024 Dios nos ayudó en muchas cosas y de muchas formas. Él fue fiel. Y también este 2025 Dios será fiel y estará con nosotros y nunca nos va a abandonar. Nosotros podemos tener cualquier cosa y pasar cualquier cosa, pero Dios no te va a abandonar. Déjate consolar por Dios, déjate consolar por su palabra, que pasamos situaciones difíciles de cualquier tipo. Levántate. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Debemos de enfrentarlo a la manera de Dios y no a la manera del mundo o a la manera del hombre. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? ¿Cómo lo enfrentó David? Dice así: y Saúl vistió a David con ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. Y aquí hay algo importante que quiero que subrayes esta frase, que la subrayes, porque eso es importantísimo lo que te voy a decir. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¡Wow! ¡Wow! Saúl lo quería equipar con todo lo que un rey se equipa para ir a la batalla. Saúl lo quiso vestir como un rey. Pero Saúl estaba en lo carnal, en lo natural, en las cosas que son meramente externas. Él no se daba cuenta realmente de lo que estaba pasando. Él no se daba cuenta.
Él dijo, si este niño necesita pelear, necesita lo mejor, y le voy a dar lo mejor externamente, le voy a vestir, le voy a dar su espada, le voy a dar todo lo que él necesita. Pero David dice que lo hizo, ¿qué? A un lado. ¿Por qué? ¿Por qué David no quiso usarlas? Pues él sabía que su victoria no dependía de su armadura, no dependía de su espada, no dependía de lo que él podía mostrar externamente. Él sabía que su victoria no vendría de ahí. Que David quería mostrarle a todos y principalmente a Goliat que lo que iba a enfrentar no era un guerrero, no era un rey, sino un simple pastor de ovejas, pero con un corazón valiente, con un corazón lleno de fe en el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, al igual que David, debemos de enfrentar las batallas no como las personas del mundo. Tenemos que mostrarles a todos que nosotros somos personas ordinarias, pero con un Dios extraordinario. ¿Cuántas veces queremos solucionar los problemas que tenemos como los soluciona el mundo? Los hombres que no conocen de Dios. No nos damos cuenta que nosotros podemos solucionarlas de otra manera. Es rindiéndose a Dios, confiando en Dios, teniendo la fe en Dios. Cuando tú estás pasando una situación difícil, que te hace llorar, que te hace de verdad postrarte, tirarte, lo que tienes que hacer es buscar a Dios, buscar a Dios. Cuando el pueblo de Israel había estado en esclavitud por más de 400 años, cuando ellos se postraron, clamaron, buscaron, Dios respondió. Si tú estás pasando por una situación difícil, donde no hay contentamiento en tu corazón, donde hay desesperanza, donde hay temor, la palabra de Dios es rica, sabia, porque el Señor la ha hecho. Dice la palabra de Dios, segundo de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillara, está pasando situaciones difíciles que le duelen en el corazón, humíllese delante de Dios, póstrese delante de Dios, derrame sus lágrimas delante de Dios. Dice, invoque a Dios y oren y busquen su rostro y se conviertan de sus malos caminos. Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Luego sigue diciendo, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Wow. Una de las cosas que no hacemos nosotros, queremos solucionar las cosas como el mundo las soluciona, pero a veces la solución es tan sencilla. Tú que pasas dolor, tú que pasas angustia, tú que pasas situaciones difíciles, es tan sencilla que venir a los pies de Cristo, postrarte, tirarte, llorarle, pedirle perdón, clamarle a Él por misericordia, por gracia, por amor. Y déjame decirte que Dios nunca desecha un corazón contrito y humillado. Amén. Hágalo, hermano. Llórale a Dios, tírese, póstrese, pídale. Y va a ver que Dios es bueno. Pero cuando se levante, confía en Dios. Tenga fe en Dios. Sea valiente. No deje que nadie lo desanime. No deje que nadie lo desanime. David confiaba en Dios y Saúl quería que él enfrentara las cosas como las enfrenta el mundo, pero no, él no la enfrentó así. Dice la palabra de Dios, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Pero una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, y es sumamente
es elemental cuando nosotros estamos enfrentando algo. Dice que se fue hacia el filisteo, y ese fue lo que le dije que lo subrayara. Ahí es donde importa. David podría haber dicho palabras audaces, haber renunciado a la armadura de Saúl, haber confiado en la armadura de Dios, haber reunido sus herramientas de pastor. Pero escúchame esto, pero si nunca entra en batalla, ¿qué importa? No pasaba nada. Usted puede tener buenos deseos, usted puede orar, usted puede, pero si nunca enfrenta la batalla, no va a pasar nada. Párese y enfrente. Y Señor, a mí me duele esto. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, me duele. Y ¿sabes qué? Aquí estoy dando la cara. Me postro ante ti. Yo voy, oro y enfrento. Y ¿sabes qué? Dame fuerzas para salir adelante. Dame fuerzas para sostenerme, Señor. Aquí estoy. Enfrente la batalla. Puede tener usted buenos deseos. Puede tener usted buenas cosas. Muchos de nosotros, cuando iniciamos el año, estamos en la iglesia, este año le voy a echar ganas a la iglesia, este año voy a servir, este año voy a hacer lo otro, esto, lo otro. Lo decimos, buenos deseos, buenos anhelos, buenas cosas. Pero si no lo ponemos en acción, si no lo practicamos, todo es vano, no sirve de nada. David podía tener muchas cosas. Él habló muy bien. Él había renunciado a la armadura de Saúl. Él había tomado sus herramientas. Pero si no, él no entraba a batalla, ¿de qué serviría todo eso? Usted y yo tenemos que entrar a la batalla que Dios está permitiendo, porque si Dios lo está permitiendo, es la manera en que Él llama nuestra atención, es la manera en que Él va a mostrar su poder, es la manera en que Él nos está ayudando a tener más fe en las cosas que estamos enfrentando. Llore lo que quiera, tírese, clámele al Señor, llore lo que quiera, pero levántese ya levántese y confíe en Dios y créale a Dios en toda circunstancia, en todo tiempo y en todo momento. David, si no enfrentaba, de nada hubiera servido que todo lo que hizo, todo lo que pasó. Pero David tuvo la fe, no solo para hablar, no solo para renunciar, no solo para prepararse, sino también para ir hacia el filisteo. Esa es una fe real. ¿Sabes qué? Está el problema, está la circunstancia, está la situación difícil, pero yo lo enfrento. Señor, ayúdame a salir, dame sabiduría, dame dirección para tomar buenas decisiones. Y yo voy y enfrento lo que tengo que enfrentar, pero con la ayuda de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y eso nos va a hacer, después de salir de ahí, más fuertes, más firmes, con una fe mayor. Así debemos de enfrentar este 2025, de esa manera, sin temor al enemigo, sin temor, listo para enfrentar al enemigo. Es otro punto. Vamos del 41 al 44, versículo 41 al 44. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. Y está David ahí. El filisteo se le acerca, ese hombre grandotote, y también su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo ¿en qué? En poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Wow, de ver, este muchachito guapetón, ¿qué va a hacer aquí? No tiene nada que hacer contra mí. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Evidentemente, debido al tamaño de ese filisteo, de ese hombre, y a su experiencia en las armas, en la guerra, no era una pelea justa, no era justa. Agrégale que eran 2 contra 1, el escudero y él, y muchas de nuestras batallas parecieran injustas, que no las merecemos, que tenemos mala suerte, dirían por ahí, que por error o circunstancia nos tocó pasar esto. No es justo, no es justo que mi esposo me trate así, no es justo que mi esposa, no es justo que mi esposo se vaya, no es justo que mi esposa se vaya, no es justo porque yo lo traté bien, le hice bien, no es justo porque me enfermo yo y aquel que no busca de Dios no se enferma, no es justo porque yo no tengo y aquel que no busca de Dios tiene, no es justo. Pareciera que hay muchas cosas injustas.
Aquí no era una pelea justa, no era una pelea justa. Pero déjame decirte que por cualquier motivo que haya pasado, Dios tiene el control absoluto de todo lo que pasa. De todo lo que le permite pasar a su creación, Él tiene el control absoluto. Y Él a veces permite eso para poder mostrar su fidelidad y su poder. Y a veces también para librarnos de cosas que Él sabe que no son buenas para nuestras vidas. Aunque nos queramos aferrar, hay cosas que no son buenas para nuestras vidas. Y nosotros nos duele, y en lugar de decirle, Señor, gracias porque estás haciendo tu voluntad, nos aferramos a esas cosas que el Señor te quiere quitar. Porque si es de Dios, te las va a dar, las va a poner. Pero si no es de Dios, ¿para qué te aferras? ¿Para qué peleas esas batallas? Tenemos que enfrentar al enemigo sin temor, sin temor. Ese filisteo trató de intimidar a David con muchas palabras, con muchas cosas. Como a nosotros a veces las pruebas, las luchas nos quieren intimidar. Las preocupaciones nos quieren intimidar. Cuando vemos ese filisteo grandote de enfermedad, cuando vemos ese filisteo grandote de problemas económicos, cuando vemos ese filisteo grandote de problemas familiares, cuando lo vemos, pareciera que nos intimida cuando vemos todo eso. Pero nosotros debemos de obrar con sabiduría, con astucia, pelear la batalla no con las armas del hombre, sino con las armas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sacar, siempre les he dicho que de las cosas que nos pasan, tenemos que sacar lo bueno y lo mejor. No va a ser una pelea entre dos solamente, sino una pelea entre las tinieblas y la luz. Y David se dio cuenta de que enfrentar a Goliat era una gran oportunidad para cambiar su vida y la de su familia. Mira, vamos a regresarnos ahí mismo, pero al versículo 25. Primera de Samuel 17, 25. Dice así: y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto que aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar al pueblo de Israel? Al que le venciere, fíjate lo que dice, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y David dijo, wow, esta es una oportunidad para estar mejor y cambiar mi vida, y no solamente mi vida, sino la de mi familia. Y a veces los problemas que nos aquejan, los problemas que nos pasan, es una oportunidad para cambiar nuestra vida. Es una oportunidad para salir adelante. Es una oportunidad para ver desde una perspectiva las cosas de otra manera. ¿Cuántas personas hoy en día ven pasar frente de ellos estas oportunidades que pueden cambiar su vida y la familia, y esas oportunidades que vienen de parte de Dios y no las aprovechan? No las aprovechan, ¿por qué? Por temor, por miedo, por cobardía. No son aprovechadas. Yo lo he dicho, y lo he dicho muchas veces cuando algún familiar parte, soy muy enfático en eso. Cuando un familiar parte, es la vez que más familias se reúnen, y yo les digo, aprovechen esta oportunidad dentro de lo negativo, dentro de lo malo, dentro del dolor. Aprovechen esta oportunidad para congraciarse con Dios y para que ustedes estén bien, para que se perdonen, para que empiecen una vida nueva, que esto malo que está pasando sea algo bueno para sus vidas. Yo les he dicho que tenemos que aprovechar a veces las oportunidades que Dios nos da, aunque las cosas parecieran todo lo contrario contra nosotros. Debemos que aprovechar lo bueno. Debemos que aprovechar lo bueno que podemos sacar de eso, las oportunidades, pero a veces por temor, por miedo, por soberbia, por egoísmo no lo hacemos. Tenemos que aprovechar las oportunidades. Tú quizá puedes pensar que tienes razón para tener temor porque recuerdas de tus fracasos anteriores, recuerdas tus debilidades, pero como cristianos nosotros debemos de recordar algo, que debemos de luchar siempre
¿Por quién? Por nosotros, por nuestras familias. Mira lo que dice Nehemías 4:14. Si nos los lee nuestra hermana Carmelita. Nehemías 4:14. Sí, Nehemías 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. ¿Qué dice? Dice ahí: después miré, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿De quiénes? De los enemigos. No tengan miedo, no tengan miedo. Dice: acordaos que el Señor es grande y temible, y Él pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Dice, pelear por ello. Hermano, tenemos que enfrentar la batalla no solamente por nosotros, sino por los que tenemos a un lado con nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que pelear por ellos. El Señor está con nosotros. Él dice, peleen, peleen. Yo ahorita decía que Dios a veces nos da oportunidades, pero no las tomamos. No tengamos miedo. Vamos a pelear por nuestras familias, por nuestros parientes, por nuestros familiares. Llevarles la palabra. El gigante filisteo miró con desprecio a David y quiso menospreciarlo. Pero David no respondió con maldición ni amenaza, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Y ese es nuestro Señor Jesús. David no se dio a las intimidaciones. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Cómo enfrentar este 2025? No cediendo a las intimidaciones que el enemigo o que las cosas adversas que estamos enfrentando nos atemoricen. Creamos que ya no hay solución. Creamos que no vale la pena. Creamos que de qué sirve. No, salgamos al frente. Peleemos por nuestra familia, por nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, por todos. Debemos de dar batalla conforme a nuestras fuerzas, no conforme a Cristo Jesús en su palabra. ¿Cómo debemos enfrentar este 2025? Debemos enfrentarlo confiados en que nuestro Dios nos dará la victoria. Amén. Versículo 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? De nuestro Señor Jesús. Él no pelea con espada ni con lanza. Yo estaba viendo una serie de Moisés, cuando el Señor libera al pueblo y manda 10 plagas a un ejército poderoso, el ejército más poderoso que había en el mundo en esa época. Y sin ninguna espada y sin ningún guerrero, Dios terminó con ese pueblo que oprimía a Israel. Y así es, tenemos que pelear la batalla con las armas que nos ha dado Dios. ¿Qué arma te ha dado Dios? Su Espíritu, su palabra, la oración, la comunión con Él, la fe. Así tenemos que pelear la batalla. No sabemos ¿qué vamos a enfrentar en este año nuevo 2025 que estamos comenzando? Pero eso no nos debe de llenar de temor ni de terror o de incertidumbre, porque venga lo que venga a nuestra vida, sea lo que nos toque enfrentar, de una cosa debemos estar seguros, que nuestro Dios nos dará la victoria. Habrá batallas, momentos difíciles de gozo, habrá días complicados, pero Dios peleará con nosotros y por nosotros, y Él nos dará la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Y con esto termino.
Que todo lo que queramos hacer, todo lo que tengamos, sea puesto en manos de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16, del 1 al 3, dice así: la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Palabra de Dios para todos. Proverbios 16, 1 al 3. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer para enfrentar este 2025 con valentía, confiados en Dios, recordándonos de su fidelidad, no teniendo temor, no escuchando personas que nos desanimen. Tenemos que poner nuestros planes en las manos de Dios. Y ahora póngase sobre sus pies. Le apagas.